Cristo viene. Oiga, les voy a hablar de una de las revelaciones más tremendas para estos tiempos finales. Y está en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Pero antes de eso les voy a leer lo que decía Jesús en Juan 17, versículo 11. Mire lo que decía. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. O sea, ¿de quién están hablando? De nosotros. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Entonces hay algo muy claro. Cuando la Biblia habla de iglesia, está hablando de todos nosotros. Todos somos el cuerpo como tal de la iglesia. Pero ¿qué sucede? En el libro de Apocalipsis, para estos tiempos finales, el Señor mandó un mensaje a través del apóstol Juan en la isla de Patmos, y él habló de 7 iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ve que son 7 iglesias, cada iglesia tenía una característica, y solo una estaba haciendo las cosas bien, es la que se va a ir en el rapto. Recuerde que la iglesia se va a ir en el rapto, pero la iglesia obediente, porque ya se van a dar cuenta, los otros también son iglesia, pero se van a dar cuenta porque se van a quedar en el periodo de la gran tribulación. Entonces, lo primero, la iglesia de Éfeso, la pueden encontrar en Apocalipsis 2, versículo del 1 al 7. ¿Cuál es la característica de esta iglesia? Que dejó el primer amor por Dios. Oiga, dejó el primer amor. Empezó buscando a Dios bien y después las cosas de este mundo se empezaron a seducir, y la gente, cuando se habla de iglesia, recuerda, está hablando de tu vida. Entonces mucha gente se fue en pos de las cosas del mundo y dejó el primer amor por Dios. Este tipo de personas se van a quedar en la gran tribulación. La iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11, es la iglesia que se adulteró por las riquezas, por el dinero, que se dejó engañar por el dinero. Y es que mucha gente habla de Dios, pero tiene por encima el dinero. Y por eso es que estamos viendo en estos tiempos que muchas personas se han corrompido por el dinero y han hecho del evangelio un negocio. Entonces aquí está la iglesia de Esmirna. Muchas personas por amar el dinero se van a quedar acá en la gran tribulación. La tercera iglesia, la de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Y aquí se habla de la iglesia de Pérgamo, es de la idolatría. Entonces, ¿qué estamos viendo en el mundo? Hay mucha gente que está en pos de la idolatría, y cuando se habla de idolatría es cuando usted coloca cualquier cosa que no sea Dios en primer lugar. Hay gente que idolatra muchas cosas, pero la idolatría es un pecado, y cuando usted desplaza a Dios del primer lugar, usted es una persona idólatra. Ahí usted se vuelve idólatra. Hay gente que idolatra más a su esposo o a su esposa que al mismo Dios. Y si sin esa persona se mueren. Por eso es que hoy en día la gente, cuando hay una ruptura amorosa, ya no le queda nada, porque idolatraban esas personas. Hay otras personas que idolatran su trabajo, su posición, su fama, y ponen esas cosas por encima de Dios. Esta gente idólatra se va a quedar en la gran tribulación. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2 del 18 al 28. Esta es la iglesia que permitió la perversión sexual, donde lastimosamente muchas personas se han dejado de engañar del diablo en este tiempo por la perversión sexual, pornografía, adulterio, fornicación. O sea, una aberración al estilo de los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la gente era uno con el uno, el otro con el otro, donde había cantidad de ideologías. O sea, esta perversión sexual, mucha gente la está viendo aún en medio de las iglesias donde van. Y lastimosamente estas personas que están practicando estas cosas se van a quedar en la gran tribulación. La iglesia de Sardis es la iglesia que permitió la muerte espiritual. ¿Y por qué permitió la muerte espiritual? Porque empezó a mezclarlo con todo. Empezó a mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y esta iglesia, lastimosamente, se va a quedar, esas personas que están mezclando el mundo con las cosas de Dios también.
lastimosamente, ahí les dejo, hay una muerte espiritual en muchos, y por eso es que la gente no siente a Dios, porque usted no puede servir a dos señores, usted tiene que decidirse por Dios o por el mundo. La iglesia de Filadelfia, está la iglesia obediente. De las 7 iglesias, el Señor amonestó a 6, y la iglesia de Filadelfia le dio una promesa, que los iba a guardar de la hora de la prueba, de la hora de la gran tribulación, el tiempo donde la gente va a vivir lo peor de la historia humana. Pero esta gente, la gente obediente, la que obedeció la palabra, la que realmente en este tiempo se acercó a Dios, se arrepintió de corazón. En Apocalipsis 3:10 es muy claro que el Señor nos va a guardar, y por eso es que es el arrebatamiento. Porque Jesús se iba a venir, pero por una iglesia pura y sin mancha, y la iglesia se representa como la novia de Jesús, y vamos a estar en las bodas del Cordero con Jesús. Pero ¿cuál iglesia? Esta iglesia, este remanente fiel. Acuérdate que este es el remanente fiel que se va a llevar el Señor. Y los demás, pues les va a tocar vivir la gran tribulación, la hora de la prueba, donde usted se va a decidir o por el diablo o por Dios. Porque el anticristo va a querer engañarte de todas las formas. Y la última iglesia, la de la Odisea, la gente tibia, la gente que realmente se volvió tibia en su forma de vivir. Hoy está con Dios, mañana está pecando igual. Hoy vuelve a orar, vuelve a buscar, va a la iglesia, mañana le está pegando a la mujer. Pasado mañana por allá está en cosas que no son, con dineros ilícitos. Entonces hay gente que vive con Dios, pero va haciendo sus cosas a escondidas. Estas son las personas tibias, también se van a quedar. Entonces aquí están las características. La iglesia es la representación de nosotros acá en el mundo. Pero el Señor, acá es muy claro. Y recuerde que son 7 iglesias. Alguien yo le escuchaba, esto es una información que escuché, puede que no sea verdad, pero se las voy a contar. Que las 7 iglesias representaban la población humana, o sea, las 7 iglesias representan la población humana, y que solo de las 7 iglesias se va a ir una iglesia. Eso quiere decir, en este momento hay más o menos 8.000 millones de personas. O sea que si solo se va a ir una iglesia de las 7, dicen que más o menos más de 1.100, 1.200 millones se van a ir en el arrebatamiento. Y el resto de personas va a quedar acá en la tierra en la gran tribulación, en el periodo de los 7 años, pero recuerde que va a ser un periodo dominado por el anticristo, donde 3 años y medio de paz y seguridad y los otros 3 años y medio, donde vendrá un caos total, donde vendrá la marca de la bestia, el dominio del anticristo. Entonces tremendo esta revelación de las 7 iglesias, un mensaje a la iglesia actual, porque la iglesia actual se corrompió y solo un remanente fiel es el que se va a ir. Los que están firmes con Dios, los que están obedeciendo a su palabra, los que todos los días lo buscan y están llenando sus lámparas de aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, solo aquellos que están llenándose de sus vidas todos los días buscando al Espíritu de Dios para que los llene. Son las personas que van a estar preparadas para ese primer momento, porque recuerde que hay 2 momentos, el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Jesús, que va a ser al final de la última trompeta. Tremendo. Y solo la gente que perseveró hasta el fin, dice la Biblia, va a ser salva. Ahí les dejo pues para que lo analicen, las 7 iglesias, el mensaje de Jesús para las 7 iglesias, para estos tiempos. Cristo viene, hay que prepararnos.